habla, oh Dios, y yo escucharé. Quiero recibir tu palabra fiel. Juan capítulo 1. Versículos 19, 28. Y vamos a ver cómo nuestro Señor Jesucristo se va revelando cada vez como a círculos más amplios en este relato que el apóstol Juan nos da en este texto. Y la forma en la que este pasaje comienza parece indicar que se van a relatar algunos hechos sucedidos en una semana que parece ser de mucha importancia. Y no es que el apóstol Juan hace un énfasis especial, pero sí, de alguna manera, él hace una marca temporal para sugerir esta idea de que estos hechos que van a suceder en esta semana son sumamente importantes. Y fíjense que allí en nuestro pasaje, en el versículo 19, dice, comienza con el testimonio de Juan, pero en el último versículo, que es el 28, termina en un lugar, y el 29 comienza con al día siguiente, ¿sí? Esto que va a relatar el pasaje de hoy sucede en un día, después el autor relata lo que sucede en el día siguiente, ahí en el 29 al 34. Después del tercer día, vemos como dos de los discípulos de Juan siguen a Jesús, ahí en los versículos 35 al 40, y parece ser que el versículo 41 se corresponde al cuarto día, y en estos versículos se relata como Andrés le habla a Pedro de Jesús. El quinto día, el texto nos relata cuando Felipe y Natanael siguen a Jesús, que eran otros dos de los 12. Las bodas de Caná se dan 2 días después, es decir, tenemos aquí entre las bodas de Caná el sexto y el séptimo día. ¿Sí? Es una semana completa de un relato que forma parte de un todo en este evangelio. Y lo que resulta interesante, si toda esta interpretación temporal de estos 7 días que se relatan aquí, si nosotros le damos una interpretación correcta a la importancia de estos sucesos en estos 7 días, tenemos que pensar y trazar en cierta manera un paralelo con los días de la creación de Génesis capítulo 1. Ustedes recuerdan cuando estudiamos Génesis, que se relatan los primeros 7 días de la creación. Y recuerdan ustedes cómo inicia Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Fíjense cómo inicia el Evangelio de Juan. En el principio era el Verbo. Y es interesante este paralelo que ocurre entre el Evangelio de Juan y Génesis, y cómo los dos comienzan con esta fórmula en el principio. ¿Sí? Génesis para relatar el principio de la creación, y el apóstol Juan para relatar desde el principio, es decir, la eternidad pasada, que era el Verbo, que era el Hijo de Dios preexistente. Entonces, el uso de estas palabras, como todo el marco que da forma a este apartado, nos recuerda muchísimo a Génesis capítulo 1. Jesús va a tomar parte en esta nueva creación que nos relata el apóstol Juan. Y sin duda alguna el contexto del prólogo de Juan 1 sugiere en cierta manera una obra creadora en este sentido. Pero vamos a nuestro pasaje de hoy teniendo en mente esto. Vamos a leer desde el versículo 19 al 28. Dice la palabra del Señor. Y este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntaran, ¿tú quién eres? Y confesó y no negó, sino que confesó, no soy yo el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Y dijo, no lo soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Entonces le dijeron, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo?
dijo: yo soy la voz del que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, quien es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas acontecieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan bautizaba. Hasta aquí nuestro texto de hoy. Y vamos a enfocarnos en este primer día que el apóstol Juan nos relata de esta semana que se nos cuenta aquí en el Evangelio. Y él comienza con el testimonio del Juan el Bautista. ¿Sí? Este Juan, del que se habla aquí en el pasaje, es Juan el Bautista. Recuerden que Juan el apóstol fue el que escribió el Evangelio, y aquí nos habla de Juan el Bautista. ¿Sí? Son dos personas distintas. El mundo antiguo había visto muchísimos grandes hombres a lo largo de la historia hasta este momento. Había conocido temidos líderes de guerra como Alejandro Magno, pensadores profundos como Sócrates, gobernantes poderosos como el César, hombres sabios como Salomón, más antiguamente, y líderes religiosos también como Abraham, Moisés, David, los jueces, los profetas de Israel, etcétera, etcétera. Pero si pensamos en las normas humanas que definen a estos hombres como grandes, Juan el Bautista era el más improbable humanamente de ser llamado un grande. Él vivió su vida en la oscuridad del desierto, lejos de la sociedad y de los puestos de poder y de influencia. No fue una persona rica. Por su forma de vestir y de comer, él se identificó con los pobres. Esto lo vemos allí en Mateo capítulo 3, versículo 4. Y con todo esto, él tuvo la tarea más importante de la historia, que fue anunciar la llegada del Mesías, del Cristo. Este hombre, Juan el Bautista, quien es el último profeta del Antiguo Testamento, ¿sí? Y esto tenemos que entenderlo bien. Juan el Bautista fue el último profeta del Antiguo Testamento, ¿sí? Todavía Jesús no se había revelado aquí. Se presenta aquí y se nos muestra su confesión según la cual Cristo era mucho mayor que él. ¿Sí? Lo leímos recién en el pasaje. Y aún así Jesús dijo que Juan el Bautista era el más grande que cualquier otra persona que hubiera vivido antes. Eso lo vemos en Mateo capítulo 11, versículo 11, lo pueden buscar. Jesús mismo dijo que antes de Juan el Bautista no hubo nadie más grande que él. Pero Jesús también dijo que todos los que vinieran después de Juan en el reino eran más grandes que Juan. Es decir, hablando de los creyentes. ¿Por qué? El Señor dice que nosotros somos más grandes que Juan, precisamente porque vivimos en la plenitud de toda la obra del Mesías y del nuevo pacto. ¿Sí? Recordemos que los profetas del Antiguo Testamento, inclusive Juan el Bautista, no alcanzó a ver toda la obra completa del Mesías. Nosotros hoy tenemos la revelación completa. Aunque ellos creyeron, aunque ellos vieron en un futuro que el Mesías iba a venir, no lo entendieron completamente como nosotros tenemos toda la revelación completa hoy. Juan el Bautista tampoco vio en vida morir al Cristo y no entendió en su completitud, por decirlo así, la obra de salvación. Pero él lo creyó. Juan el Bautista murió en la otra orilla de la cruz y la resurrección, y aunque los méritos de estos hechos se aplicaron a él de igual forma que a todos los santos del Antiguo Testamento, ellos no vieron completamente la historia. En Lucas, hablando de esta persona, de Juan el Bautista, yo ya les había contado un poco la última vez que me tocó compartir
Pero en Lucas capítulo 1 se nos cuenta con bastante detalle la niñez de Juan el Bautista. La niñez de Juan el Bautista está llena de sucesos sobrenaturales que ocurren sobre su vida. Desde que Elizabeth, quien era su madre, queda embarazada de él siendo muy anciana, hasta el suceso de su circuncisión, de la circuncisión de Juan el Bautista, en el momento en el cual Zacarías, que era su padre, recupera el habla. ¿Se acuerdan que cuando el ángel le anuncia el nacimiento de Juan el Bautista a su padre Zacarías, él pronuncia palabras de incredulidad y por eso Dios lo deja mudo en ese momento? ¿Sí? Pero después, cuando Juan el Bautista es circuncidado, Dios le devuelve a Zacarías el habla. Y Zacarías comienza a glorificar a Dios de tal manera que todos sus vecinos y los que estaban allí se sorprenden. Y dice que en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. Eso lo vemos en Lucas capítulo 1, versículo 65. Y dice el versículo 66, dice, y todos los que oían las guardaban en su corazón diciendo, ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Hablando de Juan el Bautista. Ustedes pueden leer después Lucas capítulo 1 y van a encontrar todos estos detalles. También debemos recordar que Juan el Bautista era descendiente de una familia de sacerdotes. Su padre Zacarías era sacerdote del templo. Tiempo después de esto, Juan el Bautista, aparece en lugares desiertos hasta el comienzo de su ministerio, cuando él tenía más o menos 29 o 30 años aproximadamente. Sí, hoy hablábamos de la juventud, de aprovechar nuestra juventud para el Señor. Fíjense, él desde los 29, 30 años ya estaba cumpliendo con su llamado y con su misión. Cuando la palabra de Dios vino a él, al iniciar su ministerio profético, él aparece de repente en el desierto, dice, y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Esto lo encontramos ahí en Marcos, capítulo 1, versículo 4. Israel había esperado durante 4 siglos, hermanos, y 400 años hacía que Dios no enviaba palabra al pueblo por medio de profetas. No tenía, eso es lo que se llama el periodo de silencio antes de Juan el Bautista. 400 años pasaron sin que Dios haya dicho una sola palabra al pueblo de Israel. Y vino Juan el Bautista, Dios envió a este profeta, de modo que su predicación tan fuerte y tan dinámica despertó un interés enorme en la región. Imagínense, 400 años sin haber palabra del Señor. Y de repente aparece un hombre que sí la tiene. Era toda una revolución. Mateo capítulo 3, versículo 5 dice, y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Evidentemente Juan el Bautista era un hombre conocido y muy famoso y tenía muchos discípulos. Dice que muchos salían para oír su mensaje. Él era el heraldo del Mesías. Y él predicaba a sus oyentes de la siguiente manera. Él le decía, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo capítulo 3, versículo 2. Y otra cosa que él hacía era bautizar también a quienes se arrepentían como símbolo de su limpieza espiritual. El versículo 19 nos dice, y este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntaran, ¿tú quién eres? Y este texto, como les decía hoy, nos relata el testimonio de Juan el Bautista en el momento que los judíos envían a preguntar por él. Y cuando el autor aquí se refiere a los judíos, se está refiriendo mayormente a aquellos principales de los judíos, al Sanedrín, digamos, al núcleo duro, por decirlo así, de los gobernantes religiosos de la época. Se refiere a este término que usa el apóstol Juan aquí, se refiere al órgano supremo de gobierno de Israel. ¿Sí? Nosotros sabemos que en esa época Israel estaba gobernada por los romanos, ¿sí? Es decir, Roma acaparó toda la región, pero los romanos le permitían a Israel tener su propio gobierno religioso, siempre y cuando ellos no generaran revueltas y no generaran problemas con el gobierno romano.
¿sí? Esta era como una tregua que había entre ellos. Entonces cuando dice el apóstol Juan, el autor del Evangelio, dice que ellos, los judíos, enviaron una comitiva, se refiere a este grupo exclusivo de sacerdotes, de gobernantes, de los judíos que eran los religiosos, ¿no? Y este grupo tenía una característica: ellos eran hostiles a Cristo, ellos eran contrarios a Cristo, ellos eran los que siempre se opusieron a Cristo. Siempre que usted, la mayoría de las veces que usted encuentre en este término aquí, los judíos, en el Evangelio de Juan, se está refiriendo a este grupo que era hostil a Cristo. Pero ¿qué pasaba? ¿Por qué estos líderes religiosos estaban tan preocupados por Juan el Bautista? A tal punto de que tuvieron que enviar una comitiva oficial a preguntar por quién era este hombre. Lo que pasaba es que la predicación poderosa de Juan el Bautista, inclusive su denuncia contra las instituciones religiosas judías, fíjense que ahí en Mateo capítulo 3, versículos 7 al 10, lo pueden buscar después, él los llama generación de víboras, ¿sí? Un término que nuestro Señor Jesucristo usó contra ellos también. Pero él tenía una predicación poderosa, él no tenía problema de decirles las cosas, por más líderes que sean, y tenía una amplia popularidad, y todo este conjunto de cosas hizo que tenemos que investigar a ver quién es este hombre. Y también sucedía en la región que algunos empezaban a preguntar y decir: ¿no será este el Mesías que había de venir? Y eso lo vemos ahí en Lucas 3:15, dice: como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo. Evidentemente había personas que pensaban: este hombre tiene una predicación tan poderosa, tan fuerte, como nunca escuchamos antes, ¿no será este el Cristo? Y esto era algo que alarmó muchísimo más a las autoridades judías. Ellos tenían miedo de que, recuerden cómo pensaban los religiosos en esa época y cómo pensaba la gente en esa época. El Mesías iba a ser alguien que los iba a liberar de la opresión romana, básicamente eso pensaban. Que iba a ser un líder militar que los iba a sacar de la opresión romana para establecer el reino de Israel sobre toda la tierra. Esa era la idea que ellos tenían del Mesías. Imagínense los religiosos de la época cómo estaban. Si este era un falso Mesías, iba a generar toda una revuelta popular, se iba a armar todo un lío con Roma, y nosotros los religiosos vamos a perder la posición de honor que tenemos frente al pueblo. Este profeta, Juan el Bautista, era tan raro y incomodaba no solo a las autoridades judías en lo religioso, sino también los incomodaba políticamente, por decirlo así. Y fíjense la primera pregunta que le hacen: ¿tú quién eres? ¿Tú quién eres? Y es notable ahí en el versículo 20, en el que en el ambiente, como les decía hoy, como veíamos en el pasaje, había una atmósfera muy grande sobre que Juan podía llegar a ser el Mesías, ¿sí? Pero el Bautista usa la pregunta de los judíos para cumplir con su misión. Él no era el Mesías, sino que él iba a anunciar al Mesías. Él simplemente podía haber dicho: soy Juan. Él simplemente podía haber dicho: soy Juan el Bautista, me llamo Juan, soy el hijo de Zacarías, y Elizabeth. Podría haber contestado así. Pero el autor del Evangelio nos dice que Juan el Bautista confesó y no negó, sino que confesó: no soy yo el Cristo. No soy yo el Cristo. ¿Ustedes recuerdan cuáles eran uno de los métodos en la época judía? Es decir, ustedes cuando leen una escritura hebrea, uno de los métodos para hacer énfasis, así como nosotros usaríamos la negrita, ¿sí?, o la cursiva para resaltar un texto, ellos, para hacer énfasis en algo, usaban la repetición. ¿Se acuerdan? Y fíjense: confesó y no negó, sino que confesó: no soy el Cristo. Es decir, Juan habrá dicho con mucho énfasis: yo no soy el Cristo, no soy el Mesías, no lo soy. Juan insistió
que el Mesías había de venir y que el Mesías ya había venido, pero rechazó todo pensamiento de que él pudiera ser el Cristo. Desde un principio Juan el Bautista sabía cuál era su misión. Él sabía perfectamente que simplemente él era un precursor de Cristo. Él no era el Mesías. Pero si Juan no era el Cristo, entonces, ¿quién era él? Versículo 21, y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Y dijo, no lo soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. A ver, si Juan el Bautista no era el Cristo, entonces estaba la posibilidad de que él pudiera llegar a ser alguna otra figura importante del Antiguo Testamento. Primero le preguntan si era Elías, pero nosotros nos podemos preguntar, ¿por qué le preguntan si era Elías? ¿Por qué le hacen esta pregunta? Y quiero que me acompañen en la palabra Malaquías, capítulo 4, versículos 5 y 6. Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, capítulo 4, versículos 5 y 6. Dice, he aquí, yo os envío el profeta Elías antes de que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Automáticamente cuando los judíos le preguntaron a Juan el Bautista quién era, se les habrá venido a la mente esta profecía. Y ellos sabían que tenía que venir el profeta Elías antes de que el Mesías volviera para establecer su reino terrenal. Ellos lo veían de esta manera. Y aún hoy muchísimos judíos en un ritual para celebrar la Pascua dejan vacía una silla y dejan vacía una copa de vino cuando celebran la Pascua para que allí se siente el profeta Elías y tome el vino del profeta Elías. Yo esto lo estuve buscando y efectivamente es así. El ritual hacen eso, dejan esa silla vacía para que en alguna celebración de la Pascua se aparezca visiblemente el profeta Elías. Pero Juan responde con un rotundo, no lo soy. No soy el profeta Elías. Y aquí nos encontramos con un problema, hermanos. Porque Jesús mismo dijo que esta profecía de Malaquías se aplica a Juan el Bautista. Y vayan conmigo a Mateo capítulo 17, del 10 al 13, y vamos a leerlo. Vamos a leer lo que dijo el Señor Jesucristo aquí. Mateo capítulo 17, versículo 10 al 13, dice: Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué dicen pues los escribas que es necesario que Elías venga primero? Y Jesús respondiendo les dijo, a la verdad, Elías vendrá primero y restituirá todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no lo reconocieron. Antes hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá a manos de ellos. Entonces los discípulos entendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Claramente el Señor Jesucristo dice que esta profecía de Malaquías se cumplió en Juan el Bautista. Juan el Bautista era ese Elías que había de venir. Pero Juan el Bautista dice que él no era Elías. Entonces, ¿cómo resolvemos esta aparente contradicción aquí? Y esto es muy sencillo. Porque los judíos que le preguntaron a Juan el Bautista se referían al profeta Elías de manera literal. Y estaba claro que Juan el Bautista no era el profeta Elías de manera literal. Él no era la persona de Elías que había regresado del cielo. Y Elías, ¿por qué estaban esperando a Elías? ¿Qué tenía Elías de especial para poder venir? ¿Por qué vendría alguien de los muertos? Pero si nosotros recordamos el Antiguo Testamento, en Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 11, Elías no murió. Precisamente por esto, dice, fíjense en Segunda de Reyes,
capítulo 2, versículo 11. Si no, yo se los leo, dice: y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Hubieron dos personas que no conocieron la muerte en la Biblia. El primero fue Enoc y el segundo fue Elías. Estas dos personas, los dos hombres, no murieron, sino que fueron arrebatados directamente al cielo por el Señor. Juan el Bautista no era el profeta Elías literalmente hablando, entonces su respuesta fue válida. Pero había un sentido en el que Juan el Bautista era este Elías del que habla Malaquías, y fue así como Jesús lo explicó. Juan en realidad no era Elías tal como lo esperaban los judíos, pero era semejante a él. Era con el espíritu y poder de Elías, como dice Lucas capítulo 1, versículo 17, porque Juan predicaba con la misma audacia y con el mismo poder que lo hizo el profeta Elías en su tiempo. Juan el Bautista era un Elías espiritual, por decirlo así. ¿Sí? Esta profecía de Malaquías se refiere a esto. Y un comentarista, Leon Morris se llama, dice lo siguiente: ningún hombre es lo que él opina de sí mismo, y es tal como Dios lo conoce. Más adelante Jesús equipara a Juan con el Elías de la profecía de Malaquías, pero el texto no indica que Juan fuera consciente de ser quien Jesús dice que es. Juan no sabía que él era este Elías que había de venir. No, en ningún momento el texto indica esto. Pero Dios, Jesucristo, es el que reconoce el verdadero significado de Juan el Bautista, de quién verdaderamente era. Y el Señor Jesucristo nos muestra cómo esta profecía de Malaquías se cumplió en Juan el Bautista. Pero continuando con el texto, ante la negativa de que él era Elías, los judíos le lanzan otra pregunta y le dicen: ¿eres tú el profeta? Y él responde: no. ¿A qué se refieren ellos cuando le preguntan: ¿eres tú el profeta? El profeta. Pasan conmigo a Deuteronomio capítulo 18, se lo pueden buscar. Capítulo 18, de los versículos 15 al 19. Dice Moisés aquí en este pasaje: profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo te levantará Jehová, tu Dios, a él oiréis. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Ellos, cuando le preguntan a Juan el Bautista si él era el profeta, le preguntan por este pasaje: ¿eres tú el profeta? El que habla de Deuteronomio capítulo 18. Pero Juan les dice que no, que él no era ese profeta. Claramente este profeta al que hace alusión el texto de Deuteronomio es el Mesías, es el Cristo, si todos sabían eso. De hecho, en Hechos capítulo 3, versículo 22 dice: porque Moisés dijo a vuestros padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hablo. ¿Sí? Cuando el apóstol Pedro cita este pasaje, él dice que esta profecía de Deuteronomio se cumplió con Cristo. ¿Sí? Versículo 22. Entonces le dijeron: ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Y imagínense ustedes en ese momento la comitiva judía en la confusión en la que se encontraban. Él no era el Mesías, no era el Elías que había de venir, no era el profeta. Entonces, ¿quién era?
Necesitamos que nos digas algo de quién sos, porque tenemos que informar a nuestros superiores de qué decís de ti mismo. Y estaban cada vez más desesperados al no encontrar respuestas a sus preguntas. Y ellos tenían que llevar el informe a los que los enviaron. Entonces, lo que hacen es, por decirlo así, le pasan la pelota a Juan el Bautista para que él hable. Le dicen, ¿qué dices de ti mismo? Bueno, si ya no sos ninguno de estos, ¿qué decís de vos mismo? Versículo 23. Dijo, yo soy la voz del que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y Juan les contesta con algo que ellos seguramente no se lo esperaban. Con una cita del profeta Isaías. Ahora lo vamos a buscar al pasaje. Juan no dice que él es alguien importante, él no dice que es un profeta, él no dice absolutamente nada. Solamente dice ser una voz que clama, es decir, que grita notablemente en el desierto. Y se define a sí mismo como alguien insignificante que tiene un mensaje. Esto es lo que él dice. Yo soy alguien insignificante que tiene algo que decir. Enderezar el camino del Señor. Es como decir, estén listos que el Señor ya viene. Prepárense porque el Señor viene. Prepárense porque el Mesías viene. Y yo me preguntaba cuando leí este texto de cómo yo respondería a esta pregunta. Si alguien me pregunta, ¿qué dices de ti mismo? ¿Quién sos? Algunos quizás dirán, soy fulano de tal, que tengo tal profesión y me dedico a esta cosa. O soy mengano y predico la palabra todos los domingos. O soy fulano y toco la guitarra en la iglesia, o soy líder de alabanza, lo que fuere. Algunos estaban más allá y dicen, soy un apóstol. ¿Sí? Hay muchos de esos, vemos hoy por la televisión sobre todo. O soy un profeta, también hay muchos de esos que dicen el profeta tal. Pero, ¿cuánto debemos recordar las palabras de nuestro Señor Jesús en Lucas 17:10, que Él dice, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. ¿Cuánto hace falta recordar este pasaje hoy? ¿Sí? De algunos, sobre todo para algunos que andan jactándose de decir que son profetas o siervos especiales de Dios con una unción especial y demás. El Señor Jesucristo dice claramente que no hubo nadie más grande que Juan el Bautista antes que Él. Y fíjense cómo se define Juan el Bautista a Él mismo. Él dice, yo soy simplemente una voz que clama en el desierto, que tengo un mensaje para dar. Pero la respuesta de Juan era algo muchísimo más que una confesión humilde. Era muchísimo más que un acto de humildad. Era el cumplimiento de una profecía. Lo que Juan el Bautista responde era el cumplimiento de una profecía. Y vamos a ir ahora a leer Isaías capítulo 40. Aquí está este pasaje que cita Juan el Bautista. Isaías 40, del 3 al 5. Él dice Isaías, vos que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Ustedes saben que en la antigüedad, cuando un rey iba a visitar un pueblo o una ciudad, el pueblo tenía que encargarse de limpiar el camino para que cuando el rey tenga que transitar el camino de donde estaba hacia esa ciudad o ese pueblo, ese camino esté libre de obstáculos. Es decir, la ciudad, los que vivían en la ciudad que el rey iba a visitar, tenían que limpiar el camino para que el rey no tenga ningún problema en su viaje. Ellos tenían que trazar el camino para que el viaje del rey no tenga ningún tipo de percance,
ni problemas. Y esta es la analogía que usa Isaías y Juan el Bautista también en su misión. Él, Juan el Bautista, era el heraldo del rey, el mensajero de que el rey venía. Entonces ellos lo que tenían que hacer es despojarse de todo obstáculo en sus corazones para la llegada del rey, que era el Cristo, el Mesías, es decir, Jesús mismo. Juan aquí enfatiza una vez más su papel de subordinado y su humildad. Y él era tan solo un obrero que preparaba el camino para que el rey no tuviera obstáculos al venir. El comentarista dice, él, Juan el Bautista, no estaba interesado en sí mismo ni en su propia seguridad. Estaba intentando allanar el camino para el Señor, haciendo que la gente estuviera preparada para conocer al Señor. No era más que una voz, pero era la voz que proclamaba el mensaje del Señor. Esa era la misión de Juan el Bautista. Miren, hermanos, qué gran ejemplo que nos da Juan el Bautista. En este sentido, y hoy yo les mencionaba en la escuela bíblica, que también el apóstol Pablo se consideraba a él mismo el más pequeño de los apóstoles. ¿Y quién no quisiera de nosotros hoy ser un poquito como el apóstol Pablo, verdad? Sin embargo, él decía, yo soy el más pequeño de los apóstoles. Él en Romanos capítulo 7 dice, miserable de mí, pecador. Sin embargo, vemos todo lo que él hizo para el Señor y cómo sirvió al Señor y el fervor que tenía por Cristo y el amor que tenía por la iglesia, por los hermanos. ¿Cómo quisiéramos ser como el apóstol Pablo? Y él decía, yo soy el peor de los apóstoles, el más pequeño de todos. Y soy un pecador miserable. Decíamos que cuando nosotros, el apóstol Pablo tenía claramente cuál era el estándar, ¿verdad? Nosotros a veces nos comparamos y decimos el estándar de me comparo con el apóstol Pablo, me comparo con Juan el Bautista, me comparo con otro hombre, me comparo con otros hermanos, con algunos hermanos contemporáneos que yo veo su vida y digo, wow, qué vida consagrada al Señor. Pero el apóstol Pablo no se comparaba con los demás. Juan el Bautista no se comparaba con otros hombres. Ellos se comparaban con el Señor y decían, qué miserable soy. La santidad de Dios produce el ver que lo que uno es. Cuando nosotros vemos al Santo y vemos al Señor y decimos, Señor, soy nada. Y el estándar no son los demás hombres, el estándar es el Señor. Y en este sentido me llama muchísimo la atención cómo ellos entendían esto. Y eran personas, y nosotros diríamos, Juan el Bautista, el apóstol Pablo, personas que tenían una comunión plena con el Señor. Y cuanto más comunión con el Señor ellos tenían, más pequeños se veían y más pecadores se veían. Qué diferencia con los apóstoles de hoy, ¿verdad? Se creen que tienen algo especial, que ellos están en autoridad adelante de otras personas. Directamente ya sabemos que no son apóstoles, pero yo quiero que ustedes vean esa diferencia. Vean esa diferencia. Los grandes hombres de Dios a través de la historia, cuanto más se acercaban a Dios, ellos veían cuanto más pequeños eran. No se sentían superiores a nadie, ellos veían cuanto más pequeños eran. Y eso debería ser así también en nosotros. Y decimos, en esos momentos en los que nuestra comunión con el Señor fluye cada vez más y más, decimos, Señor, qué pecador soy. Vemos nuestra maldad más porque vemos más cerca un poquito de la santidad de Dios. Decimos, Señor, qué poco soy, qué nada soy. Estos hombres, el apóstol Pablo, Juan el Bautista y otros, los demás apóstoles que vemos en las Escrituras, a ninguno les interesaba ser exaltados ellos mismos, sino todo lo contrario. No les interesaba ser exaltados ellos mismos. Lo único que ellos querían era que Cristo, el Señor, sea exaltado. Eso era lo único que ellos querían. Vuelvo a marcar otra vez este contraste con los apóstoles de hoy, que lo único que hacen es exaltarse a ellos mismos. Los grandes hombres de Dios a través de la historia, lo único que querían era que Dios, que Cristo, sea exaltado. Y si somos creyentes,
verdaderos y comprometidos con el Señor, lo único que desearemos es que nuestro Señor sea exaltado. No queremos otra cosa. Siervos inútiles somos porque lo que teníamos que hacer hicimos. Cuando el Señor a veces nos sentimos tan felices cuando obedecemos al Señor y a veces hasta queremos que nuestro orgullo se levanta, pero deberíamos decir en ese momento, siervo inútil soy, Señor, porque lo que vos me mandaste a hacer hice, no hice más que eso. Versículo 24. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y hoy también hablábamos en la escuela bíblica de quién era este grupo de los fariseos. Era un grupo religioso judío. Y ellos, en teoría, eran como los religiosos del pueblo, ¿sí? Los saduceos eran más de la élite, por decirlo así, se codeaban más con la gente de clase social alta. Pero los fariseos eran los que estaban con el pueblo, ¿sí? Eran los que estaban con los pobres, con la gente, por decirlo así, ¿sí? Los fariseos daban mucha importancia al estudio de la ley, y no solo el estudio, sino al cumplimiento estricto de la ley. Pero ellos tenían un gran problema, que ellos le añadían un montón de interpretaciones a la ley que no significaba eso. Entonces ponían como la vara de la ley muchísimo más alta de lo que era. Y esto lo vemos en el Sermón del Monte cuando lo estudiamos. Lo hemos visto. Lo que quiere decir que cumplir con las tradiciones de los fariseos siempre era muchísimo más que cumplir la ley. Y en muchas ocasiones Jesús los confrontó y les dijo a ellos que las tradiciones que ellos tenían impedían que la gente viva de acuerdo al espíritu de la ley. Eso lo vemos en Mateo capítulo 7. Pero algunos fariseos eran de un espíritu noble, pero la cantidad de regulaciones que ellos le ponían a la ley y le agregaban muchísimas cosas más, hacía que ellos hagan más hincapié en la apariencia exterior, y eso también les llevaba a ser orgullosos, a ser vanagloriosos y a estar orgullosos de su espiritualidad. ¿Sí? Y a esto tenemos que agregarle que el pueblo no tenía ni tiempo ni tenía interés de aprender y mucho menos de poner en práctica la infinidad de tradiciones que los fariseos le querían inculcar. Y el hecho de que ellos le hayan hecho tantas preguntas a Juan el Bautista es el resultado natural de esa posición que ellos tenían en la religión judía. Había un hombre que predicaba y que bautizaba. Este hombre estaba atrayendo a muchísima gente a él en nombre de la religión. Entonces los fariseos tenían que saber quién era este hombre. ¿Quién es este que está haciendo discípulos, siendo que nosotros somos los encargados de hacer discípulos, de enseñar a leer a la gente? ¿Quién es este que está haciendo la tarea que nosotros tenemos que hacer y no es de nosotros? Versículo 25 dice, le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Aquí van de nuevo al ataque con otra pregunta, como si Juan no había respondido afirmativamente a ninguna de sus preguntas, ahora comienzan a cuestionarle el hecho de que bautizaba. Y lo que ellos le preguntan, si no era ni el Cristo, ni el profeta, ni Elías, no era ninguna persona importante, ¿por qué bautizaba? Y el bautismo a veces pensamos que era algo que introdujo Juan el Bautista, pero esto no es así. El bautismo no era una práctica desconocida para ellos, ¿sí? Era un rito normal que realizaban para admitir a los que se convertían al judaísmo de otras religiones. Es decir, todos los gentiles que no eran de raza judía podían convertirse en la religión judía. Ellos los aceptaban. Y para esto los bautizaban. ¿Sí? Lo que hacía Juan el Bautista no era algo nuevo, sino era un rito de purificación en este sentido. Además de circuncidarlo, los bautizaban, ¿sí? Y todos los miembros de la familia también se bautizaban, como un símbolo de purificación de los pecados. Y por medio de esto, ellos eran involucrados dentro de la tradición judía, de la religión judía. Eso es lo que se llama, ustedes van a encontrar en el libro de Hechos una palabra que dice, había muchos judíos prosélitos, dice que venían de tal lugar. Esta palabra prosélito significa que eran judíos que no eran de raza judía, pero que se habían convertido al judaísmo. Son los judíos prosélitos.
¿Sí? Si vos te vas a una sinagoga hoy y decís, yo quiero convertirme a la religión judía, ellos te reciben y vos pasas a ser, aunque no seas de raza judía, no seas descendiente del pueblo de Israel, te aceptan en su religión como un prosélito. ¿Sí? Y a todos los prosélitos se los bautizaba, esto no era algo nuevo. Pero Juan el Bautista, había algo novedoso en lo que él hacía, que hacía que los judíos realizaran un rito por el cual solo tenían que pasar los gentiles. Es decir, Juan el Bautista invitaba a judíos de raza a bautizarse. Esto era lo raro. Y eso era lo que se llamaba la atención. Y eso era lo que les escandalizaba a los fariseos. ¿Cómo puede ser que nosotros, los descendientes del pueblo de Israel, los santos, el pueblo escogido de Dios, tengamos que hacer lo mismo que hace un gentil? ¿Cómo puede ser? Ahí estaba lo raro y lo novedoso. Y era algo escandaloso para ellos. Los judíos ya eran el pueblo de Dios. Pero Juan había dicho que él no era el Mesías. Entonces, ¿por qué bautizaba? Todo era muy confuso para los fariseos y ellos tenían que averiguar más y tenían que saber más. Versículo 26 y 27. Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, quien es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa y el calzado. Y la respuesta de Juan hace referencia a Jesús cumpliendo así con su misión de anunciar al Mesías. Fíjense que Juan habla de otro tipo de bautismo más adelante, el bautismo que es en el Espíritu Santo. Eso lo menciona en los evangelios sinópticos, en Mateo, Marcos y Lucas. Se menciona, dice, el que viene tras de mí, él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Pero aquí Juan, el apóstol, dice que hay uno que es más grande que él que iba a venir. Está uno en medio de vosotros, está uno a quien ustedes no conocen. Ese bautismo que Juan administraba no era un fin en sí mismo, sino que el propósito del bautismo de Juan era hacer que la gente estuviera preparada para recibir al Mesías. ¿Sí? Hoy lo dijimos más temprano y eso lo vemos en el versículo 31. Lo único que le interesaba a Juan el Bautista era dar testimonio de Cristo. Eso era lo único que a él le interesaba. Y así que él les dice a los que le preguntan que el grande, el que es mayor, está entre ellos. Y que él va a venir después de él, Juan el Bautista. Y vuelve a destacar la grandeza del que ha de venir y subraya que él es inferior al Mesías. Dice que no es digno de desatar la correa de su sandalia. Y hoy les contaba también que desatar las sandalias, el cordón de las sandalias en la época era tarea de los esclavos, ni siquiera a un discípulo, porque los fariseos tenían discípulos. Si había algo que no les permitían que los discípulos hagan, era que le desaten la correa de las sandalias. Eso era solamente tarea de los esclavos. Sí, era una tarea muy baja, por decirlo así. Pero hay algo aquí para notar, que Juan el Bautista dice: yo no soy digno ni siquiera de hacer ese trabajo que hace un esclavo. Ni siquiera de hacer ese trabajo que hace un esclavo con él. No soy digno de desatar la correa de su sandalia. Y hay un refrán rabínico judío que dice: todas las tareas que los esclavos hacen por sus amos, hará el discípulo por su maestro, a excepción de desatarle la correa de la sandalia. Juan elige la tarea que, según el refrán rabínico que les mencioné, es demasiado humillante para un discípulo. Y él se declara indigno de realizar ese tipo de tarea con el Mesías. Ni siquiera es digno de desatarle la correa de la sandalia. Juan el Bautista se considera indigno incluso de realizar la tarea más humillante para el Mesías. Y el versículo 28 nos dice que estas cosas acontecieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan bautizaba. Y por último se nos dice aquí el lugar exacto donde esto sucedió.
Y hoy en día se desconoce cuál es este lugar en el que sucedieron estas cosas, pero evidentemente era lejos de Jerusalén. Otras versiones dicen que era Betania, si ustedes van a encontrar, pero no era la Betania que estaba cerca de Jerusalén, era otro lugar que también se llamaba Betania, o Betábara, como dice aquí, ¿sí? Que estaba más alejado de la ciudad de Jerusalén. Y para ir terminando, yo quiero destacar simplemente la misión de Juan el Bautista en este texto. Y él no quería otra cosa, hermanos, sino estaba interesado en nada más que cumplir la misión que a él le había sido encomendada. Recordemos la edad que tenía 29 o 30 años. Fíjense, una persona joven, enfocada en exaltar al Mesías, enfocada en preparar el camino del Señor. Es cierto que él era una persona especial, levantada por Dios, y era una misión que le había sido dada exclusivamente a él, por las profecías que vemos. No lo podía hacer otra persona. Era una persona especial, levantada por Dios. Él era el Elías que había de venir para preparar el camino del Señor. Él no podía dar testimonio de lo que no conocía, y Dios le había revelado a él que Jesús era el Mesías. Y el primer énfasis que Juan hace aquí era simple pero urgente. Dice, preparen sus corazones porque el Mesías está aquí. Preparen sus corazones. La profecía de Isaías de hacía 600 años atrás se estaba cumpliendo y tenía que prepararse el camino para la venida del Mesías. Y esa venida del Mesías no iba a ser política, no iba a ser militar, no iba a ser económica como todos esperaban aquí. El Mesías estaba instaurando su reino espiritual en este mundo. Y el texto que sigue continúa con la misma idea que lo vamos a ver el domingo que viene, Dios mediante. Y Juan el Bautista se ve cara a cara con el Mesías. Aquí, Juan el Bautista da testimonio del Mesías. Pero en el texto que viene, él se ve cara a cara con a quien anuncia. Esto es maravilloso. Esto es maravilloso. Él ya tenía el conocimiento de quién era para testificar en detalle, pero en el próximo pasaje lo ve cara a cara. Jesús se va revelando a círculos más amplios en estos pasajes. Es algo que vamos a ir viendo a medida que vayamos avanzando en el texto. Pero quiero destacar lo que produjo esta revelación a Juan el Bautista. Produjo en él un profundo deseo de que Jesús sea exaltado. Cuando Dios se reveló a él, produjo un profundo deseo en él de que Cristo sea exaltado. Ustedes han escuchado conmigo la importancia que tenía Juan el Bautista. Él fue nada más y nada menos que el último profeta del Antiguo Testamento, como les dijo hoy. Era un hombre íntegro, un hombre que estaba cercano a Dios, un hombre que no hacía otra cosa que hacer la voluntad de Dios, no hacía otra cosa que obedecer al Señor, que cumplir la misión por la cual él había venido. Y si nosotros nos comparáramos con Juan el Bautista, quedaríamos pequeños, ¿verdad? Pero ustedes vieron su reacción cuando él se comparó con Cristo. Ustedes vieron su reacción cuando él se comparó con Cristo. Él no era nadie y ni siquiera era digno de desatar la correa de sus sandalias. Qué pequeño él se veía ante Cristo. Y esto es lógico, hermanos, nada se compara con Cristo. No hay absolutamente nada que pueda compararse con Cristo. El hombre más puro en este mundo no tiene nada que hacer delante del Señor y Salvador Jesucristo. Isaías, hoy también veíamos en el capítulo 6 de su libro, de su llamamiento, quizás era la persona más íntegra de toda la nación de Israel en ese tiempo. Y él, cuando vio a Dios sentado en su trono, dijo: ¡ay de mí, que soy muerto! ¡Ay de mí, que soy desintegrado! Es la palabra que significa en el original. ¡Ay de mí, que soy nada! La persona más íntegra probablemente del mundo en ese momento dijo: ¡ay de mí!
ay de mí. La misma actitud tiene Juan el Bautista aquí. Él no era nadie delante de Cristo. Que su santidad y su gloria son extremadamente brillantes y no hay nada que se le compare. Juan el Bautista, así como Isaías, se desintegró ante la presencia de Cristo. Mis hermanos, hoy hablábamos también en la escuela bíblica y yo les decía, esto no es casualidad. ¿Sí? El Señor está hablándonos en esta mañana, nos ha hablado en la escuela bíblica, nos está hablando ahora. Y yo quisiera que nos preguntemos, ¿cómo nos estamos viendo? Nos estamos viendo delante de Cristo. ¿Hacemos este ejercicio diariamente de compararnos y mirar a Dios, a Cristo en su palabra, a conocerlo más? Y yo les decía hoy también que si nosotros hiciéramos este ejercicio diariamente al levantarnos y contemplar la santidad y la gloria de Dios y compararnos y conocer quién es nuestro Dios, más y más, nuestra vida cambiaría radicalmente. Si conocemos quién es nuestro Dios, más y más, nuestra vida comenzaría a cambiar. No por nada, hermanos, siempre cuando uno empieza a conocer la sana doctrina, lo primero que se estudia son los atributos de Dios. Precisamente porque lo primero que necesitamos saber es conocer quién es nuestro Dios. Conocer su gloria, conocer su santidad, conocer quién es Él, conocer su justicia perfecta, conocer su misericordia, conocer su ira perfecta, conocer quién es Él. Y lo más hermoso y lo más lindo de esto es que Él se ha revelado, hermano. Él se ha revelado y lo tenemos en su palabra para que podamos hacer este examen, para que podamos hacer este ejercicio todos los días de nuestra vida. Levantarnos y decir, voy a buscar más de mi Dios, a ver quién es, a ver cómo es su santidad, cómo es su justicia. Y si quieren saber más, lean los evangelios y miren a Cristo. Él es Dios encarnado. Vean su carácter, vean su persona, vean sus palabras. Y van a ver a Dios, el Padre. El Señor Jesucristo mismo lo dijo. Cuando sus discípulos le preguntaron, muéstranos al Padre. ¿Cuánto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no saben quién es el Padre? ¿Me han visto a mí? ¿Me pueden ver a mí? Ese es Cristo. Y lo único que Juan el Bautista deseaba era que ese Cristo sea exaltado. Que ese Cristo sea exaltado. Mi hermano, mi hermana, ¿es este tu deseo mayor? ¿Es tu deseo mayor que Cristo sea exaltado? Si me dice que lo es, que sí, espero que sí, ¿cómo se está dejando ver esto en tu vida? ¿Cuáles son tus respuestas cuando las personas como los fariseos te preguntan, ¿qué dices de ti mismo? ¿Hablamos de nosotros o hablamos de Cristo? Vamos a orar. Habla, oh Dios, y yo escucharé.